Hola, ¿qué tal? Les saluda Silvia Canales. Vamos a empezar con mucho entusiasmo este nuevo programa de capacitación e intermediación de seguros para ustedes que van a ser parte sumamente importante del desarrollo del mercado de seguros costarricense y del logro de los objetivos que el Banco Popular y Desarrollo Comunal se ha propuesto con la transformación de su sociedad de agencia de seguros en una correduría de seguros. De esta forma, vamos a ir abordando una serie de temática importante del cómo funciona el seguro, cuáles son los roles que debe desempeñar un intermediario de seguros responsable, profesional, bien informado, bien documentado, y por ende vamos a dar inicio a este programa analizando los aspectos económicos y sociales del seguro. Es así entonces como, para el análisis de los aspectos económicos y sociales del seguro, vamos a tratar temáticas como las siguientes: ¿cuál es esa función social y económica del seguro? ¿Cuáles son los principios generales del negocio de los seguros? ¿En qué consiste el riesgo? ¿Cuáles son las técnicas más usuales en la administración y manejo de los seguros? ¿Y cómo es que se da esa estructuración del negocio asegurador? Las sociedades desarrolladas han incorporado a su actividad cotidiana la presencia de los seguros. De hecho, la conocida como Sociedad del Bienestar tiene como uno de sus principales puntos de apoyo a los seguros, que actúan como reguladores activos del nivel de vida de cada sociedad. Y esto ocurre así porque los seguros permiten la reparación de daños que pueden perjudicar a las personas y a los patrimonios que éstas poseen. De esta forma, la ocurrencia de acontecimientos inesperados, que si bien no son frecuentes o no es su habitual su ocurrencia, podrían generar graves perjuicios a quienes lo sufren, y en ocasiones sus consecuencias alcanzan incluso dimensiones catastróficas. Si bien el fin principal para el que están pensados los seguros es la reparación de los daños a personas y patrimonios, la dimensión que ha ido alcanzando el sector, tanto en ámbito nacional como internacional, le ha permitido disponer de un importante volumen de capitales a gestionar, derivados por una parte de las primas de los seguros que pagan los asegurados y por otra de los recursos captados en productos de ahorro, ¿verdad? Cada vez es más frecuente tener productos de seguro, incluso con ciertos componentes de inversión. El seguro puede analizarse desde diversos puntos de vista. Algunos autores destacan el principio de la solidaridad humana, al considerarse que el seguro garantiza un sustitutivo al afectado por un riesgo mediante el reparto del daño entre un elevado número de personas amenazadas por el mismo peligro. Es decir, se da una distribución de esa posibilidad de que a mí me suceda algo que no quiero que me suceda, que me causa un perjuicio, que me causa un daño, y sea entre esa colectividad de recursos que se han acumulado que se me haga a mí la indemnización o la compensación. El seguro entonces también ha sido considerado desde su aspecto social como una asociación de masas para el apoyo de los intereses individuales, desde un aspecto matemático como la transformación de un valor eventual en un valor cierto, desde un aspecto de costos como el medio más económico para satisfacer una necesidad eventual, y así otra serie de perspectivas desde las cuales se les va analizando. Sin embargo, es importante tener presente que entre los individuos que constituyen un grupo se distribuye el valor económico de esas pérdidas sufridas por alguno de ellos a consecuencia de un riesgo fortuito. De ahí que el aspecto social del seguro sea su capacidad de asociación de intereses individuales frente al riesgo para atender un siniestro, si es que se produce. Es decir, la asociación de masas para el apoyo de los intereses individuales. Esta capacidad se puede interpretar como una fórmula colectiva de protección frente al riesgo. Y esa función de reparto es la que le confiere ese carácter social. Ese carácter social es uno de los principios básicos de la institución aseguradora, lo que se conoce en la teoría o en la doctrina como el principio mutual. Pero también está el principio de compensación de los riesgos, que es ese elemento económico. Solo estamos ante un seguro cuando la finalidad indemnizatoria se alcanza.
distribuyendo el daño entre un gran número de personas amenazadas por riesgos idénticos o muy similares, ¿verdad? Que son riesgos homogéneos. La relación entre economía y seguro es tal que actividad económica y riesgo son inseparables, llevando el propio desarrollo de la economía a la aparición de nuevos riesgos de carácter económico, cuyas consecuencias desfavorables pueden tener un doble costo para la economía, directo para el individuo o la empresa que lo soporta, e indirecto para la sociedad, al dificultar la producción de bienes, realización de inversiones, creación de empleo, etc. Todas esas definiciones tienen un nexo común que es la aversión al riesgo, y es la institución aseguradora la que por medio de sus técnicas y desde su punto de vista económico permite solucionar la amenaza que suponen esos riesgos. Algunos autores señalan el principio de contraprestación, al decir que el seguro es una operación en virtud de la cual una parte, o sea, el asegurado, se hace acreedor mediante el pago de una remuneración, que es lo que conocemos como la prima, de una prestación que habrá de satisfacerle la otra parte, el asegurador, en caso de que se produzca un siniestro. El sector de seguros entonces se incorpora así al sistema financiero como un garante de la reparación de daños a las personas y su patrimonio. Entonces, desde el punto de vista del sistema financiero, el asegurado se convierte, por decirlo así, hasta en un prestamista de la entidad aseguradora. ¿Por qué? Porque le presta al asegurador una prima para tener derecho, desde el primer momento del contrato, a la indemnización por él o los siniestros que le sucedan y a los que tenga derecho recibirla. La entidad aseguradora tendrá que garantizar que estos fondos tengan una capacidad reparadora en el futuro. Por lo tanto, acude a los mercados financieros para intentar obtener rentabilidades que le permitan mantener esa capacidad reparadora y sin que la erosión de la inflación de la economía los afecte. Por eso es que entendemos que las primas, los ingresos por primas que tienen las aseguradoras, no son utilidades, son los recursos que justamente le van a permitir cancelar o hacerle frente a los siniestros que se vayan materializando. De ahí que hay todo un régimen de solvencia, y que lo vamos a comentar en el desarrollo de esta sesión de capacitación, que hace necesaria esa correcta y buena gestión de los recursos para poder asumir las obligaciones que se van contrayendo. Toda operación de seguro entonces parte de dos principios o los comparte, que es el de solidaridad humana, basado en el reparo del costo del daño ocurrido a uno o a pocos sujetos, entre un número elevado de personas afectadas por ese mismo riesgo, y el de contraprestación económica real, por el que el titular o el beneficiario del derecho se hace acreedor mediante el pago de una prima o de una prestación que deberá satisfacerle el asegurador en caso de que se produzca ese hecho indemnizable ya previsto en un contrato suscrito previamente. Por eso es que el tema del contrato de seguro nos va a ocupar una segunda sesión, porque es el detonante de todo este tema, ¿verdad? Todo se origina con la suscripción de un contrato. Y esto es lo que le proporciona seguridad y le permite dar continuidad a la actividad aseguradora. El seguro, desde su clasificación industrial o empresarial, es una actividad económico-financiera basada en la prestación de un servicio, que consiste en esa suscripción de un contrato entre una entidad aseguradora y un asegurado, en el que el asegurado, mediante la prestación de una prima, tiene el derecho a esa contraprestación de una indemnización en caso que suceda un acontecimiento previamente tipificado. Es decir, ya yo desde el contrato sé cuál es el evento que me están dando cobertura, al que me le están dando cobertura. Las entidades aseguradoras entonces suscriben un contrato con sus asegurados, garantizando que el pago de una indemnización en caso de que suceda el acontecimiento al cual está expuesto el asegurado, que, como mencionábamos antes, no es habitual su ocurrencia, sí que existe un riesgo de que lo hagan y con consecuencias adversas. Para que las compañías aseguradoras puedan cumplir con sus compromisos, han de gestionar entonces esos recursos que reciben de sus asegurados de forma tal que al menos garanticen que la inflación no va a reducir esa capacidad adquisitiva. Tendrán que acudir entonces a los mercados financieros y entender una rentabilidad razonable que les permita, ¿verdad?, cumplir con sus compromisos. De esa forma,
El sector seguro se presenta en el sistema financiero en calidad de unidad económica, con unos excedentes que puede llevar para su reasignación hacia unidades con déficit. Pero también eventualmente podría ser que las compañías de seguros necesitaran recursos financieros para cumplir con sus objetivos estratégicos, actuando eventualmente como una unidad también deficitaria. Desde este punto de vista financiero, entonces, el seguro se convierte en una fórmula de ahorro en la medida en que se detraen recursos presentes a cambio del derecho de percibir una indemnización futura por un suceso con una determinada probabilidad de ocurrencia. ¿Qué supone entonces el seguro? Que hay una transferencia de riesgo para eliminar justamente esas consecuencias negativas, ¿verdad? Que el hecho tipificado podría eventualmente generar. Y entonces esas consecuencias negativas se dispersan dentro de una comunidad que de forma conjunta soporta esos efectos y que las consecuencias entonces se van a dar en una menor medida de que si se asumieran de una forma individual. De esa manera entonces, la actividad del seguro es un negocio de confianza. ¿Por qué? Porque el asegurado hoy ya tiene una obligación cierta, hoy tiene que pagar una prima para que el día de mañana, en caso de presentarse un siniestro, ¿verdad? Que no sabemos si se va a presentar, no tenemos garantía de cuándo lo va a hacer, tiene que tener esa capacidad de confiar en que la aseguradora va a cumplir con esa promesa en caso de que se materialice, ¿verdad? O se presente ese siniestro. El negocio de las compañías es un negocio de riesgos por naturaleza. Cualquier actividad financiera tiene implícita el riesgo, pero con muchísima mayor razón el seguro. Por eso la imagen del sector seguros usualmente es vinculada por el consumidor a un gasto y no a un ahorro, ya que el hecho de que no suceda nunca el siniestro hace pensar al asegurado que está utilizando unos recursos en cubrir algo que no va a suceder o que no sucede. Y en muchos casos, por reducir esa inversión, ¿verdad? De ese costo del seguro, reduce a su vez los recursos que destina a ello, pero eso implica también una disminución de las coberturas a las que tiene derecho o incluso una renuncia al contrato de seguro, asumiendo entonces totalmente los efectos de un posible suceso. Desde la perspectiva aseguradora, esta decisión es poco recomendable, ya que los efectos de determinados sucesos pueden producir un elevado daño a las personas físicas o a las empresas y a sus patrimonios, pudiendo desestabilizar totalmente su solvencia y continuidad. El seguro entonces es una operación económica con la cual, mediante la contribución de muchos sujetos igualmente expuestos a eventos económicamente desfavorables, se acumula esa riqueza para que quede a disposición de aquellos a quienes se les presente la necesidad. Esa definición implica que la institución aseguradora se apoya en ese principio mutual que hemos estado hablando, al que se llega a través de esa idea de contribución y solidaridad, y en la organización empresarial bajo la cual se realiza la acumulación de aportaciones, desarrollando la actividad con suficientes garantías de solvencia, homogeneidad y fraccionamiento de los riesgos. Para desarrollar su actividad, la aseguradora va a cobrar un precio del seguro, que se denomina técnicamente la prima de seguros, cuyo cálculo se realiza respecto a principios actuariales basados en las probabilidades de que pueda producirse un determinado suceso y conlleva, por tanto, un grado importante de aleatoriedad. La prima de seguros también va a estar fundamentada en los bienes o el capital que se va a cubrir. Pero la principal característica que tiene la prima de seguros es que el pago que se realiza por anticipado o en términos financieros es prepagable. Esto es, que la obligación al pago de la prima se genera al momento de la firma del contrato, como lo comentábamos anteriormente, con independencia de cualquier arreglo o acuerdo que al que se llegue para facilitar el pago en periodos sucesivos, pero siempre dentro de un periodo de vigencia de este contrato. Así, lo usual es que el seguro tenga una duración anual y el fraccionamiento del pago se realice dentro de esa anualidad en la que está en vigor. De esta forma, la compañía aseguradora va a ir cobrando por anticipado las primas e irá constituyendo las correspondientes provisiones técnicas a las que está obligado a dotar
para hacer frente al pago futuro de las indemnizaciones o prestaciones por los siniestros que se produzcan en base a los acuerdos materializados en ese contrato. Por ello, desde un punto de vista financiero, las necesidades de las compañías aseguradoras son menores que en otro tipo de intermediarios. Ya hoy está captando esos recursos que le van a permitir hacerle frente a los siniestros que de igual forma se vayan materializando en ese momento. Lo que tiene que cuidar muchísimo la aseguradora es esa gestión que haga de los recursos, y por ello es que, a diferencia de los intermediarios financieros, que son principalmente los bancos o empresas prestamistas y demás, a diferencia de ellos, no es tan importante el activo, sino el pasivo. ¿Por qué? Porque todos esos recursos que me ingresan como prima no son ingreso mío, no son ganancia aún. Yo tengo que tenerlos reservados en una serie de provisiones que me exige la normativa, por si el día de mañana, dentro de la vigencia que establece el contrato de mi cobertura, tenga yo que hacerle ese pago de indemnización o de compensación a mis clientes. ¿Qué es el riesgo? Es importante tener un concepto general, una acepción generalizada de qué vamos a entender por riesgo. Es definido como esa proximidad o esa posibilidad de que pase o suceda un daño, y que en caso de que dicho daño suceda, el desenlace puede ser fatal, me puede generar una consecuencia negativa, un perjuicio. Esa amenaza o ese peligro potencial puede dañar o destruir un objeto, un evento o una persona. El riesgo es cosa de todos los días. Si bien hemos reflejado situaciones extremas, ¿verdad? A veces hablamos de catástrofes naturales o algún tipo de desastre, no necesitamos más que observar nuestra existencia más cercana a nuestro día a día y vemos que estamos expuestos a riesgos que no están relacionados directamente con la naturaleza más devastadora. Podemos sufrir robos, podemos sufrir incendios, pérdidas patrimoniales, o bien nuestro cuerpo puede sufrir enfermedades, consecuencias del envejecimiento y un sinfín de situaciones que, si dedicamos unos minutos, nos hace ser conscientes de lo vulnerables que somos. Pero como fruto de nuestra propia evolución, convivimos con los riesgos a sufrir situaciones calamitosas o desfavorables, dependiendo entonces de cada individuo su postura frente a esos riesgos. Si vemos esta imagen, uno podría pensar, ¿cuáles son los riesgos que se identifican en esta situación? Vemos que es una imagen diaria. Los niños de una escuela cruzando una calle con sus maestras, ¿verdad? En una visita, en una entrada a clases, en algo que nos es sumamente cotidiano. ¿Qué riesgos se podrían anticipar en esta imagen que estamos analizando? El riesgo principal, evidentemente, es el atropello del peatón, ¿verdad? Lo más natural al cruzar una calle es que nos atropellen. Y entonces esos peatones pueden sufrir lesiones personales que le van a producir cierto dolor y que van a requerir asistencia médica, que le pueden producir eventualmente una incapacidad temporal o permanente, y ello genere una pérdida de ingresos. Pero puede ser que esos peatones, esas maestras, esas acompañantes tengan dependientes, y esos dependientes de ese peatón lesionado o atropellado pueden tener la pérdida de un ser querido eventualmente, facturas médicas a las cuales hacerle frente, pérdida de ingresos en la familia. El patrono de ese peatón va a tener una responsabilidad si ese accidente se produjo en tiempo laboral. El conductor responsable del atropello va a tener una eventual responsabilidad determinada en el proceso adecuado. Puede generar lesiones, puede lesionarse él mismo, puede incluso sufrir la muerte. El dueño del automóvil, si es que no era propiedad de ese conductor, va a tener que hacerse responsable de los daños que ese vehículo ocasionó. De esa manera, entonces, vemos que en la cotidianeidad de nuestras vidas estamos expuestos a múltiples factores de riesgo. Lo importante es conocer cuáles son esos factores de riesgo, entenderlos para ver cómo vamos a responder frente a ellos. En la terminología aseguradora, se emplea el concepto de riesgo para expresar indistintamente dos ideas diferentes. De un lado, hablamos de riesgo como el objeto asegurado, pero de otro,
hablamos del riesgo como la posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce una necesidad económica y cuya aparición real o la existencia se previene y garantiza en la póliza y obliga al asegurador a realizar la prestación que le corresponde. Este último criterio es el técnicamente correcto y en tal sentido se habla de riesgo de incendio o muerte para aludir a la posibilidad de que el objeto o personas asegurados sufran un daño material o fallecimiento respectivamente. O se habla de riesgos de mayor o menor gravedad para referirse a la probabilidad más o menos grande de que el siniestro pueda ocurrir. Afortunadamente, los riesgos pueden ser anticipados y sus consecuencias pueden ser atenuadas o evitadas. Para ello es necesario entonces tomar todas las precauciones necesarias de mitigación, de prevención o de transferencia de esos riesgos. Y es que nos enfrentamos a múltiples tipos de riesgos. Tan solo por mencionar algunos ejemplos, existen los riesgos naturales, donde este tipo de riesgos puede producir daños tanto directos como indirectos. Los primeros harían referencia a que los afectados son los individuos, la ganadería, la agricultura, las edificaciones, los bienes, entre otros. Los daños indirectos podrían estar referidos al turismo y a la disminución del mismo, por ejemplo. Algunos casos concretos de riesgos naturales pueden ser olas de calor o de frío, fuertes vientos como huracanes, tormentas eléctricas, sequías, inundaciones, incendios forestales. Existen también los riesgos biológicos, por ejemplo. En este caso, la salud de las personas u otros animales se puede ver afectada por la presencia de organismos o derivados de estos. Estos organismos pueden ser parásitos, virus, bacterias, hongos, y los daños capaces de causar estos agentes pueden ser bien de tipo infecciosos o pueden verse reflejados de otras formas como alergias. La transmisión de los mismos puede ser por animales, por instrumentos, por materiales o incluso entre personas. Otro tipo de riesgo muy comúnmente protegido, que a la gente le preocupa, es el riesgo económico. Se relaciona con esa vulnerabilidad que se produce cuando se realizan inversiones, cuando la situación económica puede llegar a afectar dichas inversiones por cambios. Estos pueden ser diversos, sea por política pública, por temas empresariales, por aparición de competidores, cambios en los patrones de consumo del público, entre otros. Normalmente, para disminuir este tipo de riesgos se utilizan inversiones a corto plazo. Cuanto antes se obtenga un beneficio, hay menos posibilidades de que los riesgos nos afecten nuestras ganancias. Los riesgos financieros, tantos que oímos hablar de ellos, ¿verdad? También son conocidos como el riesgo de crédito principalmente, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez. Se relacionan con la vulnerabilidad que presenta una determinada empresa al no poder cubrir sus propias responsabilidades financieras. Este tipo de riesgo está muy vinculado con los económicos, ya que los activos y la producción o los servicios que el mismo presta pueden significar endeudamiento. Y a manera de ejemplo también tenemos los riesgos laborales, que son aquellos definidos como la posibilidad de sufrir daños a causa del trabajo. Dentro de estos están los daños psicosociales, que pueden provocar depresiones, fatigas, entre otros. También pueden deberse a malos ámbitos laborales o a la excesiva carga laboral. Por otro lado están los daños físicos, que pueden estar dados por las malas condiciones de iluminación, calor, frío, entre otros. Y esto sin querer ser exhaustivos, pero es meramente para ilustrar la cantidad de riesgos que podemos identificar en nuestra vida diaria. Surge entonces el sector seguros como esa manifestación técnica y organizada de las iniciativas socioeconómicas de compensación de los riesgos. La existencia del riesgo junto con la reparación de las consecuencias dañosas que su ocurrencia puede producir es el elemento básico que origina la institución aseguradora. Si existe una palabra que recoge y resuma la esencia del seguro, es el riesgo. Todos y cada uno de los individuos está sometido a riesgos, pero lo que diferencia a cada uno de forma individual o a cada grupo de forma colectiva es su actitud frente al riesgo. ¿Qué respuesta damos a los riesgos? ¿Cómo los gestionamos? ¿Somos conscientes de estos riesgos? ¿Los reconocemos? ¿Podemos identificarlos?
y tomamos acciones para su mitigación, para variar su frecuencia y la severidad con que podrían presentarse. ¿Qué actitud tenemos frente al riesgo? Y es que pueden darse diferentes conductas del individuo frente al riesgo. Una posibilidad puede ser la indiferencia. El individuo o grupo asume la existencia del riesgo y soportará con su propio patrimonio las consecuencias que se deriven del acontecimiento al que está expuesto. No le asume ni le suma ni le resta. No le afecta ni positiva ni negativamente. Él simplemente asume la responsabilidad que conlleva esa actitud. ¿Por qué? Porque en caso de darse el siniestro, le corresponderá responder de la forma en que pueda hacerlo, con la situación o con los recursos que disponga en ese momento. Otra actitud frente al riesgo puede ser la prevención. El individuo o grupo adopta un conjunto de medidas materiales destinadas a evitar o dificultar la ocurrencia de acontecimientos a los que esté expuesto, de forma que en caso de que ocurra, sus consecuencias o las consecuencias del daño van a ser las mínimas posibles. Y una tercera posibilidad es asumir la previsión, cuando ese individuo o el grupo, además de realizar tareas de prevención o de mitigación, reserva recursos actuales para disponer en el futuro de ellos y así hacer frente a las consecuencias de los acontecimientos a los que se puede ver expuesto. Esa conducta es la que caracteriza la esencia del seguro, de forma que los recursos actuales sirvan para reparar daños futuros. Y eso se puede manifestar de diferentes maneras o con varias posibilidades. Yo puedo controlar el riesgo con mis recursos. Puedo decir que voy a retener el riesgo o puedo decir que voy a transferir ese riesgo. ¿Cómo lo hago? Puede ser a través del ahorro. ¿De qué forma? Detrayendo los recursos necesarios para reparar por completo el posible daño, asumiendo las consecuencias en su totalidad. Eso sí, esto obligaría o a dotar de un elevado volumen de recursos o a sacrificar la liquidez, mucha o poca, que tengamos en un momento dado. El autoseguro, por su parte, consiste en destinar una parte equivalente a la prima que se pagaría a una entidad aseguradora para hacerle frente al riesgo, asumiendo las consecuencias en su totalidad, es decir, haciendo un ahorro especial. En vez de pagar la prima, una porción de esa prima, la voy guardando, la voy reservando por si se materializa el riesgo. Muchos estudiosos rechazan este término. ¿Por qué? Porque esa posición significa no tener en cuenta los principios del seguro de mutualidad, de comunidad y de dispersión de los riesgos. ¿Por qué? Porque son mis recursos para mis riesgos, ¿verdad? No hay una dispersión ni una colectividad ayudándome a que esa consecuencia sea menos gravosa. Y la transferencia del riesgo se materializa a través del seguro, que es transferir justamente esas consecuencias de un posible daño a una entidad especializada, que son las aseguradoras, que es la que va a asumir su reparación a través de una indemnización o de las prestaciones que se hayan pactado. Técnicamente, esa es la fórmula más eficaz para la cobertura de los riesgos, al transferirlos a un tercero que va a gestionar un conjunto de riesgos de la misma naturaleza para muchos individuos, de forma que cuando alguno de ellos tenga un acontecimiento sean reparadas sus consecuencias. Cada individuo o grupo tomará una decisión en cada momento y en cada situación, en función de la probabilidad estimada de que ocurra ese acontecimiento y en función de los recursos actuales y de la aversión que tenga al riesgo o del apetito al riesgo que pueda manejar o administrar. De esa forma, entonces, en los procesos de toma de decisión, nos podemos encontrar por tres principales escenarios de decisión. Decisiones con certidumbre, donde tenemos una seguridad prácticamente total de que el acontecimiento que sucederá será el esperado. Decisiones con riesgo, donde no sabemos cuál será el resultado final del acontecimiento, pero sí podemos utilizar formulaciones estadísticas para medir su grado de ocurrencia. Decisiones con incertidumbre, no sabemos cuál será el resultado final del acontecimiento, ni podemos utilizar modelos o formulaciones estadísticas para medir su grado de ocurrencia. Por eso se hace relevante desarrollar un proceso de inteligencia de riesgos. ¿Qué es ese proceso de inteligencia? Conocer los riesgos, identificarlos, poder medirlos. ¿Cuánto riesgo tengo yo?
poder decir cómo voy yo a responder a esos riesgos de forma tal que los lleve a un nivel en el cual yo puedo hacerle frente con alguna de este tipo de decisiones que yo he optado por tomar. ¿Cómo es ese primer paso de identificación del riesgo? Yo tengo que conocer cuáles son las fuentes que me generan a mí riesgo. ¿De dónde vienen los riesgos a los que yo me veo expuesto? O mi empresa, o mi colectivo. ¿Qué causa esos riesgos? ¿Cuál es la causa raíz de que se materialicen o se puedan presentar esos riesgos? ¿Qué tipo de amenaza me representan? ¿O qué tipo de oportunidad, verdad? A veces las consecuencias perjudiciales nos dan nuevos aires, nuevas visiones, ¿verdad? De cómo afrontarlos y generar un cambio en nuestro quehacer. ¿Qué fortalezas, qué debilidades tengo yo frente a esos riesgos? ¿En qué contexto me desempeño? ¿Verdad? Tengo que ver cuál es mi entorno, cuál es mi actividad, con quién me relaciono, a qué me dedico, quiénes son mis clientes, cuáles son mis exposiciones. ¿Qué indicadores llevo yo para poder medir o saber cuál es ese riesgo, de qué se trata y en qué magnitud se van a presentar? ¿Qué tantos activos tengo yo disponibles para hacerle frente a ese riesgo? ¿Y qué dificultades podría estar yo enfrentando a la hora de tenerlo presente, ¿verdad? En mi vida diaria. Sobre esa base yo tengo que hacer un proceso de análisis de probabilidades, de qué consecuencias me va a traer una eventual materialización de esos riesgos, qué tan complejo me va a ser el proceso de atender esos riesgos, cómo voy a hacerle frente, cuánto tiempo me va a tomar y qué tipo de controles tengo yo actualmente para procurar que ese riesgo primero no se materialice y que si se me materializa, la frecuencia o la severidad o el impacto que me genera no sea tan fuerte que me vaya a generar un daño o un perjuicio prácticamente imposible o difícil reparación. ¿Qué tengo que medir yo entonces? ¿Qué tan probable es ese riesgo? ¿Es esa posibilidad de que se materialicen los riesgos? ¿Es improbable? ¿Es remoto? ¿Puede ser ocasional? ¿Es moderado? ¿Es frecuente? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿O cuál es ese impacto? ¿Es ninguno? ¿Es tan fuerte que se genera una catástrofe? ¿Es menor? ¿Es crítico? ¿Es muy crítico? Y sobre esa cruce de variables, definir si el riesgo que se me presenta a mí es alto, es medio o es bajo. ¿Qué hago yo con esa información? Poder valorar los riesgos y entonces confrontar los criterios que tengo yo de identificación, de análisis de mis riesgos y los resultados que puedo tener o asumir. No hago nada frente a ese riesgo, valoro qué opciones tengo para tomar mi decisión, defino si ocupo más análisis todavía para poder decir mi decisión va a ser ahorrar, va a ser hacer una provisión propia o va a ser transferir el riesgo. ¿Qué controles adicionales debería yo implementar? ¿Y cuáles van a ser mis objetivos de forma tal que yo pueda establecer claramente hacia dónde voy y con qué tolerancia de riesgo voy caminando? ¿Qué tratamiento del riesgo voy a hacer? ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Cómo tengo que hacer ese proceso de tratamiento del riesgo? ¿Qué opciones tengo? Entonces, de esa manera formulo mis opciones, me siento a trabajar en qué opciones son las que me van a permitir arribar a una toma de decisión. ¿Cuál es la opción más adecuada? Porque puedo tener una multiplicidad y variedad infinita de opciones, pero entonces tengo que seleccionar las más convenientes o las más viables. ¿Cómo implemento entonces esa opción elegida? Debo hacer una planificación. ¿Qué tan efectiva puede ser esa opción? Tengo que evaluarla. Lo que no se mide, no se controla. Entonces, una vez que yo tomo una decisión, planifico, implemento, pero debo verificar que esa opción me está siendo suficiente o idónea para la gestión y el tratamiento de mis riesgos. Y aún así, con ese mitigador, con esa planificación, con esa implementación de medidas, me queda un riesgo residual. ¿Cuánto es ese riesgo residual? Entonces procedo a calificarlo porque siempre va a haber una cuota al descubierto, ¿verdad? Entonces tengo que ver cuál es mi nivel de tolerancia al riesgo para ver qué voy a hacer, cuál es mi plan A, mi plan B o mi plan C con esa cuota de riesgo que me está quedando. ¿Y cómo respondo entonces a ese riesgo residual? ¿Cómo lo voy a tratar?
En el proceso de selección de la opción más adecuada, tengo que preguntarme cuánto me cuesta, qué me va a implicar esa opción y a quién voy a afectar. Y de esa forma entonces decidir si yo ese riesgo mejor lo elimino, ni lo asumo, o si lo voy a asumir y me hago responsable a lo que venga, con aquel proceso o aquella actitud de indiferencia que vimos. O si lo que voy a tratar es de disminuir su probabilidad de ocurrencia o de modificar el impacto que me puede generar. O por el contrario, compartir ese riesgo, transferirlo, que alguien me ayude a asumir ese riesgo. O, dado caso, retenerlo. Y entonces sacrificar una serie de recursos con los que cuento en caso de que se me presente. Pero ¿cómo hago este plan de implementación o de tratamiento de mis riesgos? ¿Quién lo hace? ¿Qué hacemos? Tenemos que tener una identificación, una justificación de cómo se desarrolló todo este proceso, quién va a ser el responsable de gestionar esos riesgos, con qué acciones, con qué recursos lo vamos a hacer, qué mediciones vamos a implementar, qué limitaciones tenemos, qué seguimiento le vamos a dar y a qué plazo. ¿Por qué es importante ese proceso de gestión de riesgo? Porque eso es lo que me va a permitir decidir cómo voy a enfrentar los riesgos como persona. Ante cualquier situación, yo me puedo enfrentar a una situación potencial. Si yo voy a manejar, puede que se dé la situación de que tome licor o que no tome licor. Según mi decisión, se va a dar un estado de resultados. Tomé o no tomé y eso tiene un impacto, un resultado. Y puede que eso genere un evento y ese evento a su vez tenga consecuencias. ¿Cómo respondo yo entonces a esa gestión de los riesgos? Puedo tomar una actitud de prevención y yo digo, si voy a manejar, no voy a tomar. O puedo tomar una actitud de reducción. Si ingiero licor, voy a nombrar un chofer designado. O puedo decir, mejor transfiero el riesgo y tomo un seguro que me dé una cobertura en caso de que yo maneje habiendo tomado bebidas alcohólicas. O puedo decir, lo positivo o negativo que venga de esto, yo lo asumo. Pero entonces tengo que ser consciente de ese escenario que se me puede presentar y conscientemente entonces tomar esa decisión de tratamiento de mis riesgos. El riesgo se mueve en dos grandes límites. O es algo totalmente cierto que puede pasar, o es algo totalmente incierto. Si es algo cierto, ya no es algo que el seguro vaya a cubrir. ¿Por qué? Porque es algo que se va a materializar, es algo que se va a presentar y entonces ya no está esa probabilidad de ocurrencia que es lo que justamente cubre el seguro. Y la total incertidumbre casi que queda a la suerte y al azar, lo cual tampoco está cubierto. Entonces hay un rango entre la total certeza y la total incertidumbre en que se da una probabilidad de materialización y que es esa probabilidad la que a mí me interesa gestionar. El cómo voy a hacer mediante ahorro, mediante un autoseguro o mediante una transferencia del riesgo para decidir el tratamiento que le voy a dar. Pero qué importante tener presente que no todo riesgo es asegurable. El riesgo asegurable tenemos que tener presente que es aquel que es un evento futuro e incierto. Así es como lo define justamente la ley. En nuestro mercado de seguros rigen dos leyes principales, que son la ley reguladora del mercado de seguros y la ley reguladora del contrato de seguros. Tenemos que partir de que dijimos que la definición técnicamente más certera es aquella en que vemos el riesgo como algo que produce una necesidad económica, insertando la figura del asegurador y establecemos que cuando sucede el acontecimiento, ese asegurador tiene la obligación de efectuar una reparación del daño. Por ello, cuando hablamos de un riesgo en términos de seguros, estamos presuponiendo que tiene una serie de características para que sea un riesgo asegurable. ¿Cuáles son esas principales características? Que sea aleatorio o incierto. Para su tratamiento debe existir una incertidumbre respecto del suceso, ya que si existiera una certeza de que algo va a suceder, no tendría sentido el seguro en su concepción más amplia.
Ahora bien, puede que la aleatoriedad se produzca no frente al suceso, que tenemos la certeza de que lo hará, sino al momento del tiempo en que lo hará, con lo que el elemento aleatorio se sigue manteniendo. Por ejemplo, en el seguro de vida se tiene la certeza que el fallecimiento va a suceder, pero se ignora el momento, por lo que entonces se mantiene la aleatoriedad de este riesgo. Otra característica es que sea posible. El suceso que se cubre mediante el seguro ha de poder suceder. En un caso extremo será el acontecimiento que sucede con una frecuencia muy elevada, por lo que el concepto de aleatoriedad pierde sentido, y el seguro se convierte en un servicio de más bien de reparación de daños, que hace inviable económicamente el futuro de una entidad. Pero de igual forma, en el otro extremo estará ese acontecimiento que no va a suceder nunca, con lo que la entidad aseguradora tendría una posición muy favorable, con unos ingresos continuos y ninguna obligación de gastos por indemnizaciones. Entonces, la reiteración continuada de un siniestro atenta contra el principio básico de la aleatoriedad del riesgo. Por ejemplo, la excesiva frecuencia de un siniestro en el seguro de automóviles convertiría a la institución aseguradora en un servicio de reparación o mantenimiento de naturaleza totalmente distinta al seguro. Y en el otro extremo, como decíamos, la imposibilidad de que un riesgo se manifieste en un siniestro situaría a las entidades aseguradoras en esa posición privilegiada de percibir ingresos no sujetos a un contrapeso. Debe ser concreto. El acontecimiento de un suceso ha de estar correctamente analizado con base a las técnicas actuariales y valorado en aspectos cualitativos y cuantitativos, de forma que la decisión de su aceptación o no responde en general a criterios objetivos. El riesgo que pretende ser objeto de seguro no puede ser formulado con ambigüedad, sino mediante la expresión concreta de cuál es su naturaleza, cuáles son las características. Solo así se puede analizar con criterios objetivos, con experiencia, cálculos actuariales y determinar la conveniencia o no de su aceptación y, en caso positivo, el establecimiento de una prima adecuada. Debe ser lícito. El riesgo que se pretende cubrir no ha de ir en contra de las reglas de moral, de orden político, de orden público, ni en perjuicio de terceros, según establece la legislación por lo general en todos los países, tal y como lo hace en Costa Rica. De ser así, la póliza correspondiente sería automáticamente nula. Este principio de licitud, eso sí, tiene dos excepciones aparentes. Por ejemplo, el riesgo de muerte por suicidio en los seguros de vida o los daños a terceros cometidos por imprudencia, por ejemplo, en los seguros de responsabilidad civil. Esas excepciones están justificadas. En el caso del suicidio, las pólizas establecen generalmente un año de carencia a partir de la fecha de efecto de la póliza, lo que evita la posibilidad de suscribir un contrato con la única idea de obtener una indemnización para los herederos por cuenta de la entidad aseguradora. En cuanto al seguro de responsabilidad civil, lo que se pretende es la protección de la víctima, que podría quedar desamparada en caso de insolvencia del causante de los daños. Otra característica importante para que el riesgo sea asegurable es que sea un riesgo fortuito. El riesgo debe provenir de un acontecimiento ajeno a la voluntad humana de producirlo. Como excepción a esta definición, podemos poner el caso del daño producido por un tercero, al asegurado, ajeno al vínculo contractual de la entidad y el asegurado. En ese caso, la entidad aseguradora puede ejercitar acciones contra el responsable de esos daños por el principio de subrogación. Este es el caso típico de los seguros tomados en favor de un tercero, donde existe la figura del beneficiario. Y entonces la aseguradora responderá a quién es ese beneficiario, pero se irá contra quien tomó el seguro para subrogarse en los derechos de quien fue afectado y entonces así resarcir un pago que no tenía una justificación, ¿verdad? De asumirlo plenamente la aseguradora. También es indemnizable el siniestro causado intencionalmente por cualquier persona, incluido el asegurado, siempre que los daños se hayan producido con ocasión de fuerza mayor para evitar otros más graves, es decir, para tratar de disminuir las consecuencias gravosas de un siniestro. Y por último, debe tener contenido económico. En el caso de que suceda el acontecimiento, la materialización del riesgo ha de producir la necesidad económica
de forma que la indemnización del siniestro se realice a través de una transferencia monetaria o a través de la prestación de determinados servicios. Para comprender el alcance de la complejidad de casos que podríamos tratar, se hacen muchas clasificaciones de riesgos que, sin ser exhaustivas, lo que pretenden mostrar los diferentes puntos de vista que pueden darse. Y aquí entonces vamos a comentar cuáles son los criterios más comunes de clasificación de esos riesgos. Por lo general, los criterios son según su asegurabilidad, según el objeto sobre el que recae, según la frecuencia estadística, según su proximidad física respecto a otros riesgos, según su grado de intensidad o según su comportamiento con el paso del tiempo. ¿Cuándo un riesgo es asegurable o no? Cuando se den todas las características que estábamos comentando, ¿verdad? En caso de que falte una de ellas o por completo todas, el riesgo no va a ser asegurable y por ende no es de interés para efectos de la actividad aseguradora. Según el objeto sobre el que recae, el riesgo puede ser personal si afecta las circunstancias de la persona, es decir, la salud, la integridad, la capacidad para el trabajo, la vejez o la supervivencia. Y el riesgo es patrimonial o un riesgo general, como se le conoce en la normativa costarricense, cuando implica una pérdida parcial o total de un patrimonio afectado en caso de que suceda el acontecimiento asegurado. Según su regularidad o frecuencia estadística, el riesgo puede ser ordinario o extraordinario. ¿Cuándo un riesgo es ordinario? Cuando es aquel cuya ocurrencia es susceptible de medición estadística y responde a las pautas normales de contratación en el mercado de seguros. Si concurriera en él circunstancia que lo convirtiera en atípico, puede ser asumido por el asegurador mediante la aplicación de cualquier medida correctora, como la sobreprima, un recargo, una franquicia, un deducible. Y el riesgo extraordinario es aquel que por ser de irregular ocurrencia estadística o por la magnitud de sus efectos, excede la posibilidad de cobertura de un seguro normal y es necesario entonces arbitrar fórmulas especiales para su aseguramiento. Se incluyen aquí aquellos riesgos de carácter excepcional, como fenómenos meteorológicos especialmente graves, movimientos sísmicos, eventos de guerra o conmoción pública, cuya naturaleza propia anormal no cabe en la cobertura de una póliza de un seguro ordinario. También pueden clasificarse los riesgos según su proximidad física respecto a otros riesgos. Y aquí tenemos varias categorías. Está el riesgo distinto, que es aquel que no tiene relación ni conexión con ningún otro riesgo. Así, por ejemplo, en el seguro de incendios recibe este nombre el edificio separado de otro por un espacio libre y descubierto con una distancia suficiente entre ellos. Está el riesgo común, que se da cuando dos o varios bienes u objetos constituyen un riesgo común cuando su naturaleza o proximidad obliga a considerarlos como un riesgo único, puesto que la ocurrencia de un siniestro en uno afectaría inexorablemente a los restantes. Por ejemplo, personas que viajen en un mismo avión, viviendas que constituyen un mismo inmueble, entre otros casos. Riesgo contiguo, aquel que, aun siendo independiente, está en contacto con otro, por lo que el siniestro que afecte a uno de ellos puede ser transmitido al otro. Por ejemplo, en el caso de incendios, donde la peligrosidad de una vivienda puede agravarse si en el edificio contiguo está instalada una fábrica de productos inflamables, por ejemplo. El riesgo próximo o inmediato es aquel que, aún separado del otro, está a una distancia lo suficientemente pequeña como para que el siniestro de uno de ellos pueda afectar al otro. Entonces, en el ejemplo del siniestro de incendio de un edificio separado de otro, puede darse este riesgo próximo dado que la distancia entre uno y otro sea muy poca o muy pequeña. Según el grado de intensidad del riesgo, podemos tener riesgos variables o riesgos constantes. El riesgo variable es aquel que puede revestir diversa graduación o cuantía en su realización.
Por ejemplo, el riesgo de incendio puede ser muy grande o muy pequeño, puede abarcar mucha área o poca. Y el riesgo constante es aquel que siempre reviste la misma intensidad y gradación de los efectos de su realización. Y el ejemplo más claro es la muerte. Se muere completo, no hay otra alternativa. Según el comportamiento con el paso del tiempo, el riesgo puede ser progresivo o puede ser regresivo. Progresivo es aquel que va aumentando con el transcurso del tiempo. Entonces, por ejemplo, el riesgo de muerte de una persona, conforme vamos envejeciendo, ese riesgo, ¿verdad?, va asumiendo una probabilidad más cercana a la ocurrencia. Y el riesgo regresivo es más bien el que va disminuyendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, el riesgo de no cobrar un crédito pendiente a medida de que el deudor va cumpliendo en plazo los pagos periódicos que tiene que satisfacer. Y toda esta etapa la vamos a culminar con un ejercicio práctico. Les vamos a dejar un material que se llama el caso Los jardines exóticos. Es un caso pequeñito que describe una empresa de jardinería, un ejemplo clarísimo de la vida cotidiana, donde vamos a tratar de ubicar si existen riesgos, cuáles podrían ser esos riesgos que se pueden manifestar en las circunstancias que allí el texto nos describe. Y vamos a tratar de hacer el ejercicio de ese círculo de inteligencia de los riesgos, de la identificación, de la evaluación, de la medición, viendo qué criterios podríamos definir para establecer cuál es nuestro mapa de riesgos y qué alternativas podrían tener o qué decisiones pueden tomar los diferentes personajes, ¿verdad?, que tenemos en nuestro caso. Ese material se los vamos a dejar aparte acá en la plataforma de la capacitación, de forma tal que ustedes lo puedan resolver y pues por supuesto comentarlo en los foros que vamos a disponer.